Y ahora vamos a ir a los aspectos psicológicos, bloque 4. Los pacientes con esclerosis múltiple sabéis mucho de incertidumbre, convivís con una enfermedad incierta e imprevisible, como hemos comentado al inicio, que puede provocar miedo, ansiedad, depresión, bueno, muchísimos otros aspectos emocionales. David, ahora vamos a empezar contigo. Como psicólogo, ¿cómo se convive con el miedo y cómo se puede gestionar? Es una pregunta muy compleja como para Sí, para hacerla que brevemente. lo que nos vayamos a llevar de aquí nos sea súper, súper, súper práctico, pero nos va a venir muy bien para hacernos una gran idea, ¿no? Y al final estamos hablando de que la esclerosis múltiple es una enfermedad de duelos. No hay solamente un duelo en el diagnóstico, sino que, bueno, pues cuando vamos acumulando discapacidad, vamos perdiendo cosas, ¿no? Y eso está muy asociado a la tristeza y, lógicamente, también al miedo, a un miedo muy intenso respecto sobre todo al futuro, ¿no? A esta incertidumbre. ¿Cómo manejar este miedo? Normalmente yo creo que por un lado a través de la aceptación en un primer momento, aceptación de esta emoción como algo natural, como algo que va a existir y está ahí, y además tiene una finalidad adaptativa, es una finalidad buena para la supervivencia, ¿no? Igual que cuando tenemos hambre, eso nos ayuda a alimentarnos para poder sobrevivir, el miedo lo que hace es identificar un peligro. Em, y ese peligro tiene que ser resuelto. O sea que aparece esa emoción debemos aprender a convivir con ella y a sostenerla. Esto es difícil. Lo que pasa que, bueno, que normalmente con ayuda es posible, lógicamente. Y luego tenemos que abordar ese peligro. Y ese peligro puede tener partes que dependan de uno y partes que no dependan de uno. Y efectivamente, habrá que diseñar una estrategia para ir abordando y ocupándonos de esa situación. Pues, por ejemplo, en esclerosis múltiple hay muchas cosas que podemos hacer por la enfermedad asociadas a nuestra salud, como por ejemplo ir a consulta con el neurólogo, recibir nuestros tratamientos, informarnos muy bien, recibir también nuestras terapias rehabilitadoras, que eso lógicamente también es algo muy necesario también para manejar la enfermedad. Em, y hay muchísimas cosas que sí que dependen de nosotros, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacernos cargo de este tipo de cosas, nuestro miedo va bajando, lo vamos manejando, porque ese peligro que antes era muy grande, cada vez se va haciendo más pequeño. Por un lado, porque lo estoy mirando a los ojos y el monstruo se va haciendo más pequeño, y por otro lado, porque me estoy encargando del problema. Luego, lógicamente, habrá partes de ese miedo que no dependan de mí, que yo no pueda cambiar. Y eso, lógicamente, no me va a quedar más remedio que sostenerlo. Decía Carmen en una de sus intervenciones que el papel importante del psicólogo acompañando en ese proceso, ¿verdad? Carmen, decías, te diagnostican, tienes que elegir tratamiento, no sabes muy bien, luego ya pacientes más expertos, como han comentado los dos, ya es más fácil, ¿no? Porque tienes más información. Pero es realmente, este miedo influye en la toma de decisiones. Por supuesto, David. por supuesto que influye. Todas las emociones realmente influyen en la toma de decisiones, ¿no? Porque las emociones, digamos que podrían considerarse como un programa que trata de hacer que nos adaptemos al medio. Y el miedo trata de hacer que nos adaptemos al medio, como decía antes, trata de resolver ese problema que haya podido surgir. Entonces, cuando el miedo es moderado, a mí me va a ayudar a enfocarme y a resolver el problema, pero cuando es muy intenso, ahí es cuando puede jugar en mi contra. Y una de las reacciones o de las respuestas de miedo más habituales es la evitación, evitar aquello que tanto temo. O otra reacción posible es el bloqueo, yo me puedo quedar bloqueado, ¿no? Son respuestas adaptativas, pero que pueden jugar en contra del paciente y pueden hacer que, en última instancia, no nos hagamos cargo de la enfermedad. Cuando yo evito pensar en lo que me está pasando, cuando evito hablar de ello con mis familiares, con mis amigos, o cuando evito hablar con el neurólogo y comentarle la evolución de X síntomas, al final son respuestas de evitación muy asociadas al miedo que pueden ir haciendo que cada vez aborde peor o menos esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, la otra alternativa es el afrontamiento. Tratar de afrontar estas situaciones, mirar el miedo a los ojos con valentía y hacernos cargo de la situación.
También se dice rápido y es muy complejo de hacer. Es complicado. Os lanzo una pregunta y cada uno desde vuestra experiencia. ¿La posología del tratamiento influye psicológicamente en los pacientes? Quiero decir, como neurólogo también, si tengo que aplicármelo de una manera o de otra, influye. Y habéis oído estas expresiones, yo creo que muchas veces yo las he oído. Si no tengo que tomarlo todos los días, no tengo la misma sensación de estar enfermo. Me olvido de la enfermedad hasta que me vuelve a tocar, tanto como para ir a la consulta como por el tratamiento. ¿Qué opináis? Bueno, pienso que la posología es un aspecto que influye, desde luego. Hay gente que prefiere, ahí ya depende de cada uno. Hay personas que dicen, me pongo un tratamiento una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año, y lo prefieren así porque es una menos recuerdo diario de enfermedad. Y hay quien tiene la percepción contraria de si no lo está tomando de forma habitual, es como que no estoy. Porque ahora tenemos tratamientos que son de inducción y luego el efecto se mantiene y es como que. Y ese es, no estoy tratado, ¿no? Creo que depende de cada uno. Pues es una de las variables. Pues es que te diría que hay más de 15 variables que tenemos en cuenta a la hora de plantear la elección del tratamiento, y cada uno pues debe de sentir cómo se siente más cómodo. ¿Asier? Pues yo solo quiero eficacia. Tú solo quieres eficacia, la posología te da absolutamente igual. Yo quiero eficacia, soy sincero 100%. Hombre, es un buen objetivo, ¿eh? Antes has quiero. comentado también, he perdido años, no quiero perder más años. Sí, yo es lo que quiero, lo que busco. Al final hay gente, pues comodidades, por trabajo, por todo, viajar. Que yo también cuando yo viajo mucho, entonces cosas que al viajar no sea incómodo llevarlo, no lo tengas que llevar. Pero la verdad que pasados los años, si cierro los ojos, solo quiero eficacia, no busco otra cosa. Fíjate, eso te iba a preguntar. ¿Crees que tiene, y a Carmen también, que lleváis ya años de diagnóstico, eso influye, ¿verdad?, a la hora de decidir? O sea, si eres un paciente experto, has pasado ya por un recorrido, dices, jo, ¿yo por qué he perdido el tiempo? ¿No quiero o no? Sí, por eso cuando ahí se hablaba antes de la evolución de los fármacos al darte, al llegar, pues en mi época pues me hubiese Es que lo has deseado comentado antes, así es. pasarlo. Entonces, es decir, que yo a mí mismo, si me dices, me da igual cómo administrarme, si no quiero que no me pase absolutamente nada. Es lo único que quiero. Carmen, en tu caso, ¿vas también directamente a la eficacia o valoras otras cosas? Hombre, voy a la eficacia, pero también si hay varios tratamientos que son parecidos, ahí también vas a lo cómodo en función de qué es lo cómodo, ¿no? O cómo ganas en calidad de vida en función del paciente, ¿no? Pero yo estoy con Asier, o sea, yo creo que a medida de que pasa los años, tienes como una mayor experiencia como paciente, ¿no? Y es verdad que yo al principio decía, no, yo quiero ir poco a poco, que no sea un tratamiento muy agresivo, ¿no? Que se administre pues, de manera sencilla y demás. Pero es verdad bueno, pues que si a día de hoy se hubiera empezado, como dice Asier, de una manera más eficiente, bueno, más efectiva, aunque sea más agresivo, quizá pues no se tendría que pasar por brotes nuevos, acumular discapacidades y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que la mayor experiencia sí que afecta y que a nivel, bueno, de posología del tratamiento, yo creo que también, que influye psicológicamente en función de pues cómo quieras llevar tu vida, ¿no? Hay pacientes que, como hemos dicho antes, prefieren tomar una pastilla todos los días y no ir al hospital a ponerse ninguna inyección, y hay otros que dicen, bueno, pues prefiero ir una vez cada 6 meses, una vez cada 4 o 5, y así no me tengo que acordar todos los días de tomarme la pastilla, ¿no? Con lo cual, bueno, enfermedad de las 1000 caras, y yo creo que pacientes, tendremos un montón de opiniones en cuanto a, bueno, pues qué es la comodidad también. Gracias. Os recuerdo, que antes se me ha olvidado y me lo han chivado, que evidentemente este evento se está grabando, que lo podréis ver posteriormente. Incluso a la gente que no se ha podido conectar hoy, pues podéis decirlo, que se puede volver a ver en los canales de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid y de Novartis. Y también que vamos a dar paso enseguida a las preguntas, todas aquellas preguntas que no puedan ser contestadas pues por tiempo y que tengan que ver con la temática que hemos estado debatiendo, también se les dará respuesta en los canales de comunicación de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid y Novartis. Pero antes de pasar a las preguntas, aquí como buena periodista, os voy a pedir sobre estos 4 bloques una reflexión, un titular final.
Luego hay más preguntas, ¿eh? Pero sobre A estos ver. 4 bloques, en torno al control de la esclerosis múltiple. Hemos hablado de control, de derecho de los pacientes, de información, de barreras en las consultas. ¿Con qué os quedáis cada uno? Yo, Así como es. he sido repetitivo, colaboración entre asociaciones, neurólogos, todo eso. Si hay colaboración de todos, creo que todo va a funcionar mejor. Trabajo en equipo. Sí. Para mí lo fundamental es la mejora de la comunicación bilateral entre el paciente a nosotros a paciente. Al final, incluso si no conseguimos el control óptimo, si hay un mejor entendimiento que mejora la confianza y la relación médico-paciente, yo creo que nosotros nos sentimos más satisfechos, el paciente se siente más escuchado, mejor atendido, aunque solo sea algo emocional, y creo que es lo fundamental. Ujú. Ahí es muy importante también lo que acabas de apuntar. La comunicación es bidireccional. Estamos hablando mucho de lo que le pedimos al neurólogo, pero también la comunicación tiene que venir de parte del paciente. Creo que es fundamental también decirlo. María, Pues yo me voy a quedar con la palabra individualizar. Creo que resume Personalizar, bastante, ¿no? ¿no? Personalizar, individualizar. Que la persona esté en el centro y que los profesionales seamos capaces de ver un poco más allá, ¿no? de lo que es la esclerosis múltiple, y que ellos también pues nos lo puedan trasladar. ujú. David, Yo creo que es muy fácil. Trabajo en equipo, podríamos decir. trabajo en equipo. Carmen, ¿qué apuntas? Yo creo que también, es que lo habéis resumido todo. Pero yo creo que es importante las dos cosas, ¿no? Tanto trabajo en equipo como la parte que comentaba el doctor de la integración, ¿no? Que sea bidireccional e integrar pues herramientas tecnológicas aquí. Ujú. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a vuestras preguntas, a las que nos habéis enviado, y tenemos aquí la primera para Enric, para el neurólogo. ¿Control de la enfermedad es recuperación de secuelas con tratamiento de por vida? Aquí es Bien. una pregunta. Sí, es una pregunta. Creo que hay que, decir las expectativas. Lo esperable es que un tratamiento, lo ideal, estabilice. Evitemos brotes. Puede haber, sobre todo si ha habido pues, un brote muy importante, una cierta mejoría, y a veces hay tratamientos que pueden mejorar un poquito. No es tanto que el tratamiento mejore, sino que el tratamiento para la enfermedad, y son los mecanismos reparadores de cada uno los que influyen allí. Entonces, creo que la expectativa es estabilizar, pero creo que es clave lo que uno puede hacer, porque hay un trabajo, y aquí el ejercicio físico lo pondría por encima con diferencia, en que uno puede trabajar y mejorar, y de verdad que vemos unas mejorías. Bueno, no creo que haya objeción por parte de Asier, pero hay unas mejorías. Tenemos pacientes que llegan a hitos y que ni imaginábamos. Tenemos otra pregunta. Hay preguntas para todos, pero seguimos con el doctor Monreal. Si la esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las 1000 caras, ¿por qué los pacientes escuchamos continuamente en las consultas de la unidad de M ese síntoma no es por la enfermedad? Te derivo a otro especialista. Muy buena pregunta también. Sí, sí lo es. Es la enfermedad de las 1000 caras. Es cierto que puede dar muchos síntomas. Por un lado, hay síntomas que sí, efectivamente, son de la esclerosis múltiple, pero que manejan mejor otros especialistas, y por tanto derivamos al urólogo, psiquiatra, a rehabilitador, ¿no? Y entonces, porque lo llevan mucho mejor. Pero también hay cierto, y seguro que los pacientes, quien nos esté escuchando estará de acuerdo, es como síntomas que no tienen absolutamente nada que ver. Es como todo el mundo, no, eso seguro que es de la esclerosis múltiple, y tienden un poco a pasar la bola, y es como, oye, que no todo es por la esclerosis múltiple, que también soy una persona que puedo tener pues, una infección de orina, que puede doler la cabeza, pues cualquier otro, y no todo es por la esclerosis múltiple, ¿no? Por un lado sí, pero bueno, lo pueden manejar mejor otros especialistas, y por el otro que no es como, bueno, ¿tienes esclerosis múltiple? Eso pregúntale a tu neurólogo si puedo tomar un ibuprofeno. Pues oye, sí que puedes, ¿no? Sí, era un poco lo que comentábamos antes también, ¿no? Del tratamiento multidisciplinar, la pérdida de tiempo, que el paciente no tenga que ir a una consulta, a otra derivada, luego volver, porque lo que decías, ¿no? El neurólogo luego te puede decir es que esto no es de la esclerosis múltiple, es que además de la enfermedad puedes tener otras cosas. La importancia, seguimos otra vez con la información y escuchar al paciente, porque si se escucha al paciente probablemente tenga la información como para saber a qué especialista tiene que ir. Pregunta para María.
¿Qué especialización tienen que tener las enfermeras para atender a los pacientes de esclerosis múltiple? A ver, en principio no hay... Enfermera especializada, esto también daría para otro debate, ¿eh? Como tal, legalmente no existe enfermera especialista de esclerosis múltiple. Es verdad que es una reivindicación de la enfermería, Eso te iba a decir. la especialización en enfermería neurológica, porque es verdad que trabajar en neurología es complejo y se necesita mucha formación, pero al final pues se trabaja formándose, ¿no? Me consta que todas las enfermeras que trabajan en neurología hacen muchísimos cursos, mucha formación, máster, y al final son enfermeras especialistas porque están especializadas y porque lo estudian y lo ven todos los días, pero como tal, de momento no existe esa especialización. Ujú. Antes también comentabas la diferencia que hay entre comunidades, ¿no? Y de hospitales. Hospitales que cuentan con enfermería y hospitales que no. Y la verdad es que es muy necesario. Sí. Yo que escucho mucho a los pacientes. Hay una figura labor que es la fundamental. enfermera de práctica avanzada, que muchos hospitales, muchas unidades de esclerosis múltiple cuentan con esa figura, y es que aporta muchísimo valor al tratamiento de la persona. El tratamiento y en toda la globalidad, que yo conozco a muchas, desde aquí les mando un beso, que os Sí, admiro sí, mucho, enfermería también. Antes hablabas, Asier, de la fatiga. Mira, pues una pregunta para ti. ¿Cómo gestionas la fatiga de cara al deporte? Haciendo más deporte, Sí. en resumen. A ver, soy un motivado de la vida y cuando estoy fatigado, pues normalmente intento hacer. Siempre digo que salir de casa, tengo las llaves de casa para volver si no puedo. Entonces, siempre intento, luego hay días pues que digo, pues no puedo. Pero el 95% de las veces que creo que no puedo, salgo y me doy cuenta que puedo. Entonces, mi única herramienta es seguir haciendo deporte o hacer, no más deporte, sino hacer el deporte que siempre he hecho. Entonces, no tengo otra herramienta. Me encantaría tener algo que decir más preparado, pero la única herramienta que tengo es hacer deporte. Bueno, es tu experiencia. Preguntan también sobre la fatiga al doctor Monreal. Tema de ¿Cómo la puedo mejorar la fatiga? Sí, es un tema, si hay necesidades no claramente cubiertas de tratamiento por nuestra parte, la fatiga es uno de ellos. De hecho, es un síntoma súper habitual. Hay gente siempre, a otros por épocas, pero vamos, hasta el 95% de las personas pueden llegar a tener fatiga, y a veces es el principal síntoma, el más discapacitante. Hay fármacos que se han intentado. Por temas de ensayos clínicos, en cuanto a evidencia, no ha habido ninguno, aunque a veces siempre lo intentamos. Hay gente que le mejora, gente que no. La fatiga también es un tema que hay muchas causas. Puede ser que no estemos durmiendo bien, y entonces a veces solamente con mejorar la calidad, cantidad del sueño mejora la fatiga. Puede ser que estemos dando otros fármacos que potencian. Puede ser que haya, pues, desde incluso un poco de anemia, ¿no? Pero bueno, si a veces no hay una causa y es una fatiga primaria por la esclerosis múltiple, lo que sí que ha demostrado evidencia de mejorarla, lo único es el ejercicio físico. Y resulta paradójico, es como, ¿cómo voy a hacer ejercicio físico si estoy cansado, si no puedo? Pues bueno, esto es un tema de... Si, bueno, es como la reserva, ya sea neurológica o muscular. Si tengo más fuerza, pues podré aguantar mucho más. Luego, pues también María probablemente pueda dar algunos datos, estrategias de conservación de energía, ¿no? Buscamos a veces, venga, va, estoy fatigado, voy a seguir hasta acabar esto, y luego es como 2 horas para recuperar, y a veces fragmentar esa actividad, pues con pequeños descansos, ayuda incluso a rendir mejor. Bueno, pues es como, no hay una pastilla mágica, nos encantaría, pero sí que la actividad física es fundamental. Y bueno, estas estrategias de conservación de energía y otras, bueno, pues pequeños que seguro que María nos puede decir. Hábitos de vida en general, ¿no? Al final. Y luego también hay profesionales que están formados en tratar la fatiga e incluso en ayudarte en tu día a día, ¿no? Cómo organizarte. Por ejemplo, nosotros en la Fundación tenemos un taller de fatiga, ¿no? Que colaboran Compañera psicóloga, psicólogos, terapeutas ocupacionales, desde enfermería también ayudamos un poquito a valorar hábitos de vida, etcétera, alimentación, y tiene muy buenos resultados, porque al final se trata de aprender a vivir con ella. Va a estar ahí, evidentemente. Es verdad que no hay un fármaco, ¿no?, que ayude,
pero se puede trabajar desde muchos flancos. Y ahora tenemos una afirmación para Carmen. Esto no es ni una pregunta. Dicen, Carmen, eres increíble. Aquí tienes una fan absoluta, Carmen, alguien que te está viendo, así que como lo bueno hay que decirlo, te lo digo también. Y hay otra reflexión que nos dicen sobre lo que habéis comentado sobre el derecho. Derecho a que se escuche al paciente, a sus preferencias, a no perder el tiempo. Buena reflexión también. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Seguimos. ¿Cómo se va a desarrollar a futuro la vida de un paciente con esclerosis múltiple? ¿Se puede soñar con soluciones? Qué bonita pregunta. Creo que iremos integrando las tecnologías porque, bueno, estamos de acuerdo que ver a un paciente 15 minutos cada 6 meses no es representativo de su día a día. Creo que todo pasa por, bueno, es complicado, pero por monitorización pasiva, por ejemplo, nuestros teléfonos móviles pues registran constantemente cómo caminamos, la velocidad de la marcha, pues la velocidad a la que tecleamos, registran tanta información, si eso se puede integrar pues y nosotros lo podamos ver, claro, es complejísimo, pues son terabytes y terabytes de datos, te puedes imaginar, pero que hay una integración de la medición pasiva que representa mucho más el día a día. Además de una parte activa que el paciente diga, pues tal, y nos llegue, eso creo que será el futuro, no sé hasta qué punto, pero bueno, ya se está haciendo. Por ejemplo, en la diabetes hay una monitorización continua de la glucemia, hay pulseras que miden el ritmo cardíaco en cuanto a cardiología. Bueno, pues creo que esto se integrará. Y en cuanto a si hay una solución, bueno, pues es una bonita pregunta. Es complejo, las enfermedades neurológicas son complejas. Creo que por soñar, si no soñamos, no aspiramos, si no aspiramos, no lo buscamos y desde luego estamos trabajando, bueno, pues el tema de si las terapias de remilinización, que luego no sé si hay alguna pregunta o no, pero bueno, desde luego se trabaja en ello, pero bueno, claro, a día de hoy curarlo cuando tenemos que cambiar todo el sistema inmune, pues igualmente también pienso que si la enfermedad está controlada en cuanto a nuestros parámetros médicos y en cuanto a la calidad de vida, es lo más parecido a estar curado, ¿no? A tener una solución. Sí. Así es. Como estábamos hablando de información, pues aquí los pacientes se están expresando también y nos hacen algo bueno también para el doctor Monreal que le va a gustar. Como paciente del doctor Monreal, solo puedo decir gracias. Gracias porque es maravilloso, cercano y positivo. Yo vivo sin miedo y en los malos días siempre está para escuchar y ayudar. Es todo una declaración como tendría que ser, decir lo malo y decir lo bueno en las Muchas consultas. gracias. Por un lado y Qué por placer. otro. ¿Qué espera un neurólogo de su paciente? ¿Qué podemos hacer para facilitar su trabajo? Y esta ya va un poco para todo, porque pone para el neurólogo y luego pone para los especialistas. ¿Qué esperan los especialistas de su paciente? A Henry le dejamos ahora un poco más tranquilo y al resto. ¿Qué esperáis los especialistas de vuestros pacientes? Bueno, esperamos lógicamente la mejora, ¿no? Y una mejora que esté basada, pues como venimos hablando un poco en todo este coloquio, basada en la cooperación, en la implicación, que afortunadamente, pues oye, pues contamos con una población muy implicada en su enfermedad por lo general y eso es un valor buenísimo. Y esperamos precisamente eso, implicación y consecución de objetivos adaptándolos. Sí, y un poco al revés, ¿no? Que ellos también nos enseñen a nosotros a veces, ¿no? Que nos digan, que nos demanden, que nos pidan, que nos exijan y que nos comenten un poco cómo les podemos ayudar también. Que a veces nosotros vamos con la mejor idea de algo que podemos hacer bien, pero la persona no lo está recibiendo así. Demandan cierto, otra cosa, ¿no? Lo de expresarlo, ¿no? Volvemos a incidir en lo mismo, la Sí. importancia de la comunicación. No vale compensarlo, hay que decirlo. Que nos enseñen también a nosotros. Muy bien, Enrique. Yo sí que quería comentar lo que había dicho antes, que remar todos en la misma dirección. Ya digo que nuestra parte hasta donde podemos ofrecer es visitas, tratamientos, seguimiento, preocupar, pero
uno puede y debe hacer mucho por sí mismo. Es decir, bueno, comentábamos, desde no fumar, el ejercicio, la dieta, es que creo que es fundamental. Entonces, porque a veces podemos poner el mejor tratamiento, pero no me muevo y pues tampoco podemos hacer milagros, ¿no? Pero, a ver, en general sí que lo hay, pero ya digo que ir todos de la mano y sobre todo que, bueno, que si nos lo saben además transmitir, pues podremos ayudar mucho mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Llegamos ya al final de esta gran mesa de debate. Muchísimas gracias a Carmen, a Sier, doctor Enric Monreal, María, David. Ha sido un placer. Había dicho al inicio que eran unos ponentes fantásticos. Como habéis visto, era verdad. Gracias también a la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid por la gran labor que realizáis todos los días. Gracias a Novartis por crear estos espacios, estos foros en los que dais voz a pacientes y profesionales tan necesarios. Y como hemos hablado de equipo y las personas son las que marcan la diferencia, quiero dar las gracias a Josefina Lloret, a Marta Marsal de Novartis y a Carmen Valls y a Gemma de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid. Esto ha sido trabajo de equipo. Muchísimas gracias. Y gracias también, por supuesto, a todas las personas que estáis al otro lado, especialmente a las personas que vivís con esclerosis múltiple todos los días. Sois las verdaderas protagonistas. Y como digo siempre, yo soy familiar, mi hermana Begoña está diagnosticada, me dais una lección de vida cada día. Gracias de verdad. Gracias a los profesionales también por vuestra empatía, por vuestra humanidad cada vez mayor, que si en todos los ámbitos de la vida es fundamental, en el ámbito de la salud es absolutamente imprescindible. Y una reflexión final, ya que hemos hablado de en equipo. Ojalá, pacientes y profesionales, avancemos juntos en la gestión, control, tratamiento y derechos para avanzar contra esta esclerosis múltiple tan caprichosa. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Buena tarde.